El 18 de julio de 2019, a las 10:35 de la mañana, en Kioto, Japón, un hombre entró en un edificio de 4 pisos que parecía como cualquier otro. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue catalogado como uno de los actos criminales más devastadores en la historia moderna de Japón. 36 personas perdieron sus vidas ese día. 36 historias, 36 familias destrozadas. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. El impacto de lo que pasó en ese edificio cambió no solo a una empresa, sino a toda una industria creativa de millones de dólares. En los próximos minutos, vamos a explorar los detalles de lo que sucedió, por qué pasó, y cómo una tragedia se convirtió en un llamado de atención global sobre la explotación laboral, la seguridad y el valor real de la creatividad. Antes de sumergirnos en lo que pasó ese fatídico día, necesitamos entender quién era Kyoto Animation y por qué importaba tanto, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Kyoto Animation, o KyoAni como es conocida, no era una empresa más. Fundada en 1981 por Hideaki Hata, empezó como un pequeño estudio de animación. Pero lo que la hizo especial, lo que la diferenció de cientos de otros estudios, fue su compromiso absoluto con la calidad. Mientras muchos estudios de animación en Japón externalizaban el trabajo, comprometiendo la calidad para ahorrar costos, KyoAni mantenía todo bajo control. Sus animadores trabajaban en la sede, con supervisión directa, asegurando que cada frame, cada movimiento, cada detalle fuese perfecto. ¿El resultado? Algunas de las obras de animación más hermosas jamás creadas. Hablo de anime como La melancolía de Haruhi Suzumiya, que literalmente revolucionó la industria en 2006. Clannad, que hizo llorar a millones de personas alrededor del mundo. Bai Elite Evergarden, una obra maestra visual que ganó premios internacionales. Estamos hablando de una empresa que no solo creaba entretenimiento. Estaban creando arte. Arte que tocaba el corazón de la gente, que los hacía sentir algo profundo. Pero había un precio por esa perfección, y ese precio era demasiado alto para muchos. Verán, mientras el mundo admiraba las creaciones de KyoAni, había una realidad oscura que casi nadie conocía. Los animadores de la industria japonesa son algunos de los trabajadores creativos más explotados del planeta. Hablamos de personas que trabajaban 12, 14, incluso 16 horas al día. Personas que ganaban menos de $1000 al mes, a pesar de ser especialistas en su oficio, artistas de élite. Personas que sacrificaban su salud, su familia, su juventud, por crear belleza que otros disfrutaban. Y aunque KyoAni tenía mejor reputación que muchos otros estudios, incluso allí, los salarios eran bajos. Los horarios eran agotadores. El estrés era constante. Esto es lo que nadie dice cuando habla de la industria de animación japonesa, es hermosa, pero está construida sobre el agotamiento humano. Y el 18 de julio, alguien explotaría de una manera que cambiaría todo. Antes de seguir, les debo explicar cómo funciona la industria de animación japonesa, porque es fundamental para entender el contexto de lo que sucedió. En Japón, el anime es un fenómeno cultural. Es arte nacional. Y es una industria gigantesca que vale miles de millones de dólares. Pero, y aquí está lo paradójico, mientras que produce contenido que se vende en todo el mundo, los creadores ganan muy poco. ¿Por qué? Porque el sistema está fragmentado. Un estudio grande como KyoAni produce la animación, pero los ingresos se dividen entre productoras, distribuidoras, plataformas de streaming y cadenas televisivas. Al final, quien realmente produce el contenido, el animador, recibe una fracción mínima. Un animador principiante en Japón podría ganar entre 150.000 y 200.000 yenes mensuales. Eso es aproximadamente $1.000 a $1.400. Un animador experimentado, con 10 años de experiencia, podría llegar a 250.000 yenes. Menos de $2.000. Comparemos, un ingeniero de software en Japón gana 4-5 veces más. Un trabajador de manufactura gana más. Pero estos artistas, estos creadores de contenido que el mundo entero consume, están entre los trabajadores peor pagados. Y hay más, estos salarios son por trabajo realizado. Si no hay producción, no hay pago. Durante la pandemia,
Cuando muchos proyectos se pausaron, muchos animadores se quedaron sin ingresos. Sin seguro de desempleo significativo. Sin red de protección. Este es el contexto. Este es el sistema que existía en julio de 2019. Ahora, para entender lo que pasó el 18 de julio, necesitamos hablar de quién lo hizo. Se llamaba Shinji Aoba. Tenía 41 años en el momento del incendio. Había trabajado anteriormente en KyoAni, pero su tiempo allí no fue positivo. Aoba entró a trabajar en KyoAni alrededor de 2017. Era un trabajador competente, pero algo cambió. Según reportes posteriores, empezó a tener conflictos con sus compañeros y supervisores. Creía que sus contribuciones no eran reconocidas adecuadamente. Decía que sus ideas eran robadas, que no le daban el crédito que merecía. Es importante ser cuidadosos aquí, no estamos excusando nada. No estamos diciendo que sus sentimientos justificaban lo que vendría. Pero entender el estado mental de alguien es importante para entender los eventos. Aoba fue despedido de KyoAni después de algunos meses. Los registros sugieren que fue un despido mutuo, ambas partes querían separarse. Pero para Aoba, esto se convirtió en un resentimiento profundo. En los años posteriores a su despido, Aoba pasaba tiempo en línea. Visitaba redes sociales, foros, plataformas digitales. Y según lo que se descubrió después, sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros. Empezó a obsesionarse con KyoAni. A culparlos por sus problemas. A fantasear con venganza. Escribió mensajes a la policía, amenazas vagas. Pero la policía no actuó. No vieron una amenaza concreta. Esto es algo que muchos después criticarían. ¿Por qué no se tomaron más en serio esas advertencias? En los meses previos a julio de 2019, amigos de Aoba notaban que estaba actuando extraño. Aún más aislado. Aún más amargado. Pero nadie sabía realmente qué estaba planeando. El 18 de julio comenzó como cualquier otro jueves en Kioto. Los empleados de KyoAni llegaron al trabajo. El edificio de animación número 1, conocido como el edificio de 3 pisos del Anejo, estaba lleno de trabajadores. Alrededor de 70 personas ese día, distribuidas entre diferentes pisos. Era un edificio antiguo. De los 80, con sistemas de seguridad básicos. No había rociadores de agua automáticos en todos los pisos. No había múltiples salidas de emergencia accesibles en algunas áreas. Los códigos de seguridad modernos requerirían mejoras, pero el edificio operaba dentro de las regulaciones locales de ese tiempo. A las 10:35 de la mañana, Shinji Aoba caminaba hacia el edificio de KyoAni. Según la investigación posterior, llevaba combustible. Gasolina. Aproximadamente 17 litros de gasolina. Entró por la puerta principal como si fuera un visitante normal. Los trabajadores lo vieron, pero no lo reconocieron de inmediato. Algunos pensaron que era un trabajador nuevo o un visitante. Subió al primer piso. Y en ese momento, sin decir nada, comenzó a verter el combustible. «¡Fuego!», gritó. «¡Muéranse todos!». Fue su último mensaje al mundo. Sus últimas palabras. Luego encendió un encendedor. El fuego se propagó instantáneamente. La gasolina, al contacto con el fuego, se convirtió en una bola de fuego. En cuestión de segundos, el primer piso fue envuelto en llamas. El humo subió rápidamente a través de las escaleras. Toxinas, monóxido de carbono, calor extremo. Todo moviéndose hacia arriba, buscando salida. En los pisos superiores, la gente escuchó gritos. Oyeron la alarma de incendio. Pero el humo llegaba más rápido que cualquier evacuación ordenada podía ocurrir. Muchos trabajadores intentaron bajar por las escaleras. Pero el humo era tan denso que era imposible respirar, imposible ver. Personas jóvenes, talentosas, con toda la vida por delante, se desorientaban en esa oscuridad sofocante. Algunos encontraron ventanas y saltaron. Las ventanas estaban a varios metros de altura. Algunos sobrevivieron con fracturas graves. Otros no. Otros intentaron subir al techo, esperando que los rescataran. Aproximadamente 20 personas llegaron al techo. Esperaron.
Los helicópteros de rescate tarde llegarían, pero algunos no resistirían el calor, el humo, la desesperación. El fuego ardió durante horas. Las sirenas de los bomberos llenaron el aire de Kioto. Era un caos. Era una pesadilla hecha realidad. Cuando finalmente controlaron el incendio, el conteo de víctimas comenzó. 36 personas murieron en el incendio. 36. Entre ellas, algunos de los mejores talentos de la animación japonesa. Animadores principales. Directores de arte. Gente que había ganado premios. Personas que habían ganado aclamación internacional. Además de los 36 que murieron, más de 30 personas resultaron heridas. Muchas con quemaduras graves. Algunas con daño cerebral por inhalar humo tóxico. Algunas quedarían traumatizadas de por vida. Y Shinji Aoba, el perpetrador, fue el único que salió de esa lluvia de fuego. Fue capturado, recibió tratamiento para quemaduras de segundo grado y sería procesado. Inmediatamente después de la tragedia, surgieron muchas preguntas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo un hombre pudo entrar libremente con 17 litros de gasolina? ¿Cómo no hubo protección? La investigación reveladora comenzó. Primero, la seguridad física. El edificio no tenía sistemas de control de acceso avanzados. No había escáneres. No había vigilancia de vídeo en la entrada principal. Cualquiera podía entrar. Un edificio de 40 años, modificado múltiples veces, con sistemas de seguridad que eran adecuados para 1980, pero no para 2019. Segundo, Aoba había escrito cartas a la policía. Cartas donde expresaba su resentimiento hacia KyoAni. Cartas que contenían lenguaje amenazante. La policía lo investigó, pero concluyó que no había una amenaza concreta. No fue clasificado como caso de alto riesgo. Entonces, cuando el incendio ocurrió, nadie estaba preparado, nadie anticipaba que algo así podría pasar. Tercero, los sistemas de seguridad del edificio mismo. No había rociadores automáticos. No había sistemas de supresión de incendios. Cuando finalmente llegaron los bomberos, estaban entre 8 y 10 minutos después del inicio. Para un incendio de gasolina, esos minutos fueron eternidades. Hubo críticas hacia el departamento de bomberos de Kioto. ¿Por qué tardaron tanto? Pero la realidad es que el edificio estaba en un área residencial, no industrial. Y los tiempos de respuesta fueron dentro de los estándares. El problema fue que los estándares no eran suficientes para un incendio de esta magnitud. Pero había otro nivel de culpabilidad que la gente quería investigar. ¿Y la empresa? ¿Y KyoAni? KyoAni fue examinado por las autoridades. La conclusión fue que la empresa no incumplía las regulaciones de seguridad que estaban vigentes en ese momento. El edificio cumplía con los códigos. Las salidas de emergencia eran suficientes según la ley. Pero muchos después argumentarían que los códigos eran insuficientes. Que después de una tragedia, queremos reescribir las reglas para que tales tragedias no vuelvan a ocurrir. Así que comenzó una ola de cambios legales en Japón. Nuevas regulaciones. Nuevos requisitos de seguridad para edificios comerciales. Más estricto. Más preventivo. Aoba fue enjuiciado. Fue declarado culpable de asesinato y otros cargos. En junio de 2023, fue sentenciado a muerte. En Japón, la pena capital aún existe. La corte consideró que los crímenes eran lo suficientemente graves para merecer esta sentencia. Pero hay un aspecto de esta historia que muchos documentales y noticias pasaban por alto: el impacto real en la industria de animación. El incendio de KyoAni fue un punto de quiebre. No solo porque murieron personas, sino porque expuso una verdad que la industria había estado ocultando: la explotación de sus trabajadores. Verán, cuando la noticia se propagó, especialmente en Occidente, la reacción fue masiva. Fans de anime de todo el mundo se dieron cuenta de que las series que amaban, los personajes que adoraban, fueron creados por personas que eran tratadas como desechables. Las redes sociales explotaron con conversaciones. Había ira. Había dolor. Había culpabilidad. Miles de personas escribían: no tenía idea de las condiciones de trabajo. Ahora me siento mal por disfrutar del anime. Las campañas de apoyo comenzaron.
Los fans donaron millones de yenes a un fondo de recuperación establecido para las familias de las víctimas y los sobrevivientes. Se recaudaron más de 90 millones de yenes. Fue una de las respuestas de beneficencia más grandes en la historia de Japón para una causa así. Pero más importante que el dinero fue el cambio de conversación. De repente, la gente estaba hablando del salario de los animadores, del agotamiento, de las horas de trabajo, de la injusticia de una industria que vendía $1.000 millones en productos pero pagaba a los creadores como si trabajaran en una industria de subsistencia. Las productoras comenzaron a presionar por mejores salarios. Algunas compañías como Mappa, uno de los mayores estudios, anunció aumentos salariales y mejores condiciones. Otros estudios seguirían, aunque lentamente. Las universidades de animación comenzaron a enseñar sobre salud mental y equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Los gremios de animadores ganaron voz. Lograron sentarse en mesas de negociación con poder real, algo que no tenían antes. No fue inmediato. No fue una revolución laboral de la noche a la mañana. Pero fue un cambio real. El incendio de KyoAni fue el catalizador. Algunos críticos lo llamaron el precio más alto que la industria podría pagar por un cambio. Y es una frase angustiante pero cierta. Fueron necesarias 36 muertes para que la gente prestara atención a lo que había estado sucediendo durante décadas. Ahora, quiero honrar a las personas que murieron. No solo como números en una estadística de tragedia, sino como individuos que dejaron un legado. Entre los 36 fallecidos había Taichi Isidate, director de arte de 47 años. Fue fundamental en la creación del estilo visual distintivo de KyoAni durante 20 años. Sus contribuciones pueden verse en La melancolía de Haruhi Suzumiya y muchas otras obras. Dejó una familia. Hitomi Arada, compositora de efectos de sonido de 61 años. Era la única mujer en su departamento y reconocida por su maestría técnica. Trabajó en prácticamente cada producción de KyoAni durante 25 años. Masaki Kiyomoto, animador principal de 43 años. Era responsable de algunos de los movimientos más fluidos y hermosos en animaciones recientes de KyoAni. Y muchos otros. Jóvenes de 23-24 años, recién comenzando sus carreras. Personas en sus 50 y 60, veteranos de la industria. Hombres y mujeres. Todos con historias. Todos con potencial. Todos con familias que los amaban. Sus muertes no fueron simplemente una tragedia personal. Fueron una pérdida cultural. Algunos de los proyectos que estaban desarrollando nunca se completarían. Algunas ideas, algunas visiones creativas, murieron con ellos. KyoAni había planeado varios nuevos animes que se lanzarían ese año y el siguiente. Algunos fueron cancelados. Otros fueron completados, pero tomó años, con diferentes equipos trabajando a partir de diseños incompletos y notas. Bai Elite Evergarden fue el último proyecto que la compañía lanzaría después del incendio. Fue completado y ganó el premio de la Academia Japonesa. Fue dedicado a la memoria de aquellos que murieron. Verlo se convierte en una experiencia diferente cuando sabes lo que pasó para traerlo a la pantalla. Después de una tragedia de esta magnitud, ¿cómo se recupera una compañía? KyoAni enfrentó una pregunta existencial: ¿seguir adelante? ¿Cerrar? ¿Cómo honrar a los muertos mientras se sigue adelante? La compañía decidió continuar, pero con cambios profundos. Primero, renovaron completamente su edificio de animación. Lo cerraron durante meses. Instalaron sistemas de seguridad de última generación. Rociadores automáticos. Múltiples salidas de emergencia. Sistemas de monitoreo de seguridad. Zonas de refugio contra incendios. Segundo, implementaron cambios estructurales. Aumentaron los salarios. Redujeron las horas de trabajo. Instituyeron horarios más sostenibles. Contrataron más personal para que no hubiera tanta presión en los equipos existentes. Tercero, establecieron un fondo memorial. Las ganancias de ciertos proyectos se destinan a este fondo, que ayuda a familias de víctimas, a sobrevivientes con terapia y recuperación, y a educación en animación para estudiantes necesitados. El proceso de recuperación fue lento. Muchos empleados perdieron sus casas,
sus ahorros durante el periodo de cierre. La compañía tuvo que reconstruir desde cero. Pero lo hicieron. Y en muchos aspectos, KyoAni se convirtió en un modelo para otras compañías sobre cómo responder a una tragedia con integridad y responsabilidad. Esto no excusa nada de lo que sucedió. Pero es importante saber que de la ceniza surgió algo mejor. Aquí tengo que hacer una pausa y hablar directamente contigo. Si has estado siguiendo este vídeo, ha sido porque lo que está pasando aquí importa. Porque entiendes que es más que una historia de tragedia. Es una historia sobre valor humano, sobre explotación, sobre cómo la industria que amamos fue construida sobre el dolor de otros. Es por eso que si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Porque aquí no solo hablamos de noticias sensacionalistas. Aquí exploramos las historias complejas, las historias que importan. Las historias que cambian industrias, que salvan vidas, que desafían el status quo. Cada suscriptor nos ayuda a alcanzar a más personas. Cada suscriptor nos da la plataforma para continuar contando estas historias de una manera responsable y respetuosa. Así que, si este contenido te importa, por favor, suscríbete ahora. Es gratis, pero significa mucho para nosotros. Gracias. Ahora, continuemos. ¿Cuáles son las lecciones que el mundo extrajo del incendio de KyoAni? Primero, sobre seguridad. Los códigos de construcción fueron revisados no solo en Japón, sino en todo el mundo. Los estudios de animación, de medios, de creatividad en general, fueron reevaluados. ¿Estaban suficientemente protegidos? ¿Tenían sistemas de seguridad modernos? Muchos no los tenían. Las compañías de cine y televisión en Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, comenzaron a invertir en infraestructura de seguridad. Porque si podía pasar en uno de los estudios más respetados del mundo, podía pasar en cualquier lugar. Segundo, sobre el bienestar de los trabajadores. La industria creativa en general comenzó a examinar sus prácticas. Especialmente en Japón, donde las culturas de overwork eran normalizadas, había un cambio. Las compañías comenzaron a cuestionar, ¿es realmente necesario este nivel de explotación? ¿O simplemente lo hemos aceptado porque así es como siempre se ha hecho? Y la respuesta, para muchas compañías, fue, no. No es necesario. Tercero, sobre salud mental y señales de alerta. Aoba había mostrado signos claros de estrés, resentimiento, pensamiento oscuro. Las autoridades lo sabían, pero no lo abordaron con suficiente seriedad. Desde entonces, ha habido un enfoque mayor en identificar a personas que están en crisis mental y obtener ayuda antes de que las cosas lleguen a un punto de no retorno. Cuarto, sobre responsabilidad corporativa. ¿Qué deben hacer las compañías cuando hay una crisis así? ¿Simplemente compensar financieramente? ¿O realmente cambiar, reestructurarse, asumir responsabilidad genuina? KyoAni hizo esto último, y se convirtió en un modelo. Estos no son cambios pequeños. Son cambios sistémicos que continúan reverberando hasta hoy. Pero no todo está resuelto. Incluso hoy, años después, hay debates importantes que continúan. Uno de los debates es sobre vigilancia y privacidad. Las cartas amenazantes de Aoba fueron a la policía. Pero la policía necesitaba, en ese momento, creer que una amenaza era concreta e inmediata antes de actuar. Esto cambió después del incendio, pero plantea preguntas complicadas. ¿Cuánta vigilancia queremos? ¿A cuánto de nuestras vidas privadas debemos renunciar en nombre de la seguridad? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Pero son preguntas que debemos hacer. Otro debate es sobre la pena de muerte. Aoba fue sentenciado a muerte. Algunos argumentaban que era apropiado. Otros argumentaban que la pena de muerte en sí era problemática, incluso para alguien que cometió atrocidades. Este es un debate que continúa no solo en Japón, sino en todo el mundo. Un tercer debate es sobre la industria creativa en sí. ¿Es posible crear arte hermoso sin sacrificar a las personas que lo crean? ¿O es que la belleza requiere sufrimiento? Esta es una pregunta que los artistas y los consumidores de arte deben responder juntos. Finalmente, está el debate sobre la responsabilidad individual versus la responsabilidad del sistema. Aoba fue el perpetrador individual. Cometió un acto horrible. Pero él era un síntoma de un sistema que permitía la explotación,
que no prestaba atención a las señales de crisis, que no protegía suficientemente a sus trabajadores. ¿Es suficiente castigar al individuo? ¿O necesitamos cambiar el sistema? La mayoría de la gente diría, ambos. Pero de los dos, cambiar el sistema es más importante, porque cambia el futuro. Ahora, quiero compartir algo que muchas veces se pierde en las historias de tragedia, las historias de quienes sobrevivieron. Cuando el fuego comenzó, aproximadamente 70 personas estaban en el edificio. 36 murieron. Pero 34 sobrevivieron. Y sus historias merecen ser honradas. Algunos saltaron de ventanas. Algunos fueron rescatados de los techos. Algunos escaparon a través de escaleras mientras el humo los envolvía. Todos mostraron actos de valentía increíble. Hay historias de trabajadores que se sacrificaron, bloqueando puertas para ayudar a otros a escapar. Historias de personas que esperaron en techos durante horas en el calor extremo, animando a otros a resistir. Uno de los sobrevivientes, después del incendio, fue capaz de regresar y trabajar. Su primer proyecto después del incendio fue una pintura conmemorativa que fue mostrada en exposiciones de arte alrededor del mundo. Su arte se convirtió en un tributo a quienes no sobrevivieron. Otros sobrevivientes no pudieron volver a trabajar en la industria. El trauma fue demasiado. Necesitaban dejar la animación, cambiar de carrera, comenzar de nuevo en contextos más seguros. Y algunos, aunque todavía trabajaban, fueron diagnosticados con TEPT, síndrome de estrés postraumático. Necesitaban terapia continua. Necesitaban apoyo mental para procesar lo que habían visto, lo que habían experimentado. Las historias de sobrevivencia no son historias felices. Son historias de resiliencia, de lidiar con el trauma, de intentar continuar después de haber estado en el borde del infierno. Y merecen ser reconocidas, porque estas personas no solo sobrevivieron. Continuaron viviendo. Continuaron creando, continuaron trabajando, continuaron aportando a sus comunidades y a la industria. El impacto del incendio de KyoAni fue global. No fue solo una noticia japonesa. En Estados Unidos, las noticias transmitieron la historia durante semanas. Documentales fueron producidos. Artículos profundos fueron escritos sobre la industria de animación, sobre explotación laboral, sobre las cosas oscuras detrás de la belleza. En Europa, universidades de arte y cine utilizaron el incendio como un caso de estudio en ética empresarial y responsabilidad corporativa. En América Latina, en Asia, en África, fans de anime que nunca habían pensado en las condiciones de trabajo de los animadores de repente estaban conscientes. Estaban enojados. Estaban demandando cambios. Las redes sociales se llenaron de arte conmemorativo. Fans creaban tributos a los fallecidos. Artistas alrededor del mundo dibujaban personajes de KyoAni en honor de aquellos que no podían seguir creándolos. Se organizaron vigilias, recaudaciones de fondos, manifestaciones pacíficas demandando mejores condiciones para animadores en todo el mundo. El incendio de KyoAni fue un momento que unió a la comunidad global de anime. Porque todos compartíamos la comprensión de que algo precioso había sido destruido y que algo tenía que cambiar. Ahora, estamos más de 5 años después del incendio. ¿Qué ha pasado? KyoAni ha reanudado completamente sus operaciones. Han lanzado nuevas series. Han ganado más premios. Han continuado siendo innovadores en la industria. Su recuperación ha sido notable. Pero ha sido un proceso lento. Algunos de los proyectos que estaban en desarrollo en 2019 nunca fueron completados. La creatividad fue interrumpida. Pero el trabajo sigue. Los salarios en la industria de animación han mejorado, aunque no lo suficiente según muchos. Las horas de trabajo han sido reducidas en algunos estudios, aunque la explotación continúa en otros. Las nuevas regulaciones de seguridad están en lugar. Los edificios son más seguros. Las autoridades están más atentas a señales de crisis mental. Pero hay algo que no puede ser recuperado: las 36 vidas. Las familias que perdieron a seres queridos. Los trabajadores que fueron traumatizados. Eso es permanente. Eso es el costo real. Llegamos a un punto importante en este vídeo. Y antes de continuar hacia el cierre, necesito dirigirme a ti de nuevo, más directamente.
Si en estos últimos 40 minutos has aprendido algo, si sientes que esta historia importa, si te has preguntado por los trabajadores detrás del contenido que consumes, entonces eres exactamente el tipo de persona que necesitamos en esta comunidad. Las historias como esta, las historias incómodas, las historias sobre cómo realmente se produce el contenido que amamos, no se cuentan lo suficiente. Y cuando las contamos, necesitamos audiencias que se preocupen, que piensen, que exijan cambios en sus comunidades. Así que, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete. Activa la campana de notificaciones. Porque el próximo vídeo que hagamos podría ser igual de importante para ti, o para alguien que amas. Tu suscripción es tu voto por el tipo de contenido que importa. Gracias por considerarlo. Ahora, terminemos esta historia. Mientras cerramos, déjame compartir que pienso que es el significado real del incendio de KyoAni. No es una historia de un loco. Esa es una simplificación dañina. Shinji Aoba era una persona en crisis, en una industria en crisis, en un país con sistemas insuficientes para ayudar a personas en crisis. Es una historia sobre cómo la sociedad valora ciertas cosas. Valoramos el contenido, valoramos el entretenimiento, valoramos la belleza de la animación. Pero no valoramos, suficientemente, a las personas que lo crean. Pagamos muy poco. Exigimos mucho. Esperamos perfección de personas exhaustas. Es una historia sobre cómo los sistemas pueden ser arreglados. KyoAni mostró que es posible responder a una tragedia con humildad, con cambios reales, con una reevaluación genuina de cómo hacemos negocios. Es una historia sobre la responsabilidad colectiva. Nosotros, como consumidores de contenido, tenemos responsabilidad en las condiciones de quienes lo crean. Cuando vemos explotación, debemos hablar. Cuando vemos señales de crisis sistémica, debemos exigir cambios. Es una historia sobre memoria. Recordar a las 36 personas que murieron no es un acto nostálgico. Es un acto de justicia. Es decir, sus vidas importaban, su trabajo importaba, sus sacrificios no fueron en vano. Y es una historia sobre esperanza. Porque incluso después de algo tan oscuro, tan destructivo, la industria continuó. Los sobrevivientes continuaron trabajando. El arte continúa siendo creado. Las cosas cambiaron para mejor. Estos son los significados que le doy al incendio de Kyoto Animation. No es solo una tragedia. Es un espejo que refleja nuestros valores como sociedad y una oportunidad de cambio. En conclusión, el 18 de julio de 2019, en Kioto, Japón, el mundo perdió algo irreemplazable. No fue solo una empresa, aunque eso también. Fue talento, potencial, historias no contadas. Pero también ese día, el mundo ganó algo, una lección. Una lección sobre valor, sobre justicia, sobre cómo tratar a quienes crean belleza. Para los 36 que no regresaron a casa ese día, para sus familias, para los que fueron traumatizados, mi más profundo respeto y condolencias. Para la industria de animación, que se despabiló ese día, continúen mejorando. Y para ti, que has seguido esta historia hasta el final, gracias. Gracias por honrar estas historias conmigo. Gracias por pensar en las personas detrás del contenido que consumes. Gracias por cuidar. El acto de recordar, el acto de contar estas historias correctamente, el acto de exigir cambios, estos actos importan. Continuemos, juntos, creando un mundo donde la belleza no requiere sufrimiento. Donde el talento es valorado. Donde la gente está segura, protegida y apreciada por el trabajo que crean. Antes de despedirme, quería recordarte. Si no estás suscrito, hazlo ahora. Es gratis y significa mucho para nosotros. Comparte este video. Comparte esta historia. Que más gente entienda lo que pasó y por qué importa. Si trabajas en una industria creativa y estás siendo explotado, busca apoyo. No estás solo. Si consumes contenido creativo, piensa en quién lo creó y bajo qué circunstancias. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por cuidar. Hasta el próximo video.